Mi nombre es Nelly Jessica Mamani Paye, represento al grupo integrado por Henry Leonel Chura y Diego Aparicio Joven. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Facultad Ciencias de la Educación, del programa Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, siendo nuestro docente el Dr. José Luis Velázquez Garambel. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar al escritor y narrador puneño, Adrián Miguel Cáceres Ortega, uno de los literatos puneños que actualmente radica en Bolivia y ganador del premio literario del segundo concurso nacional de narrativa denominado Carlos Medina Celi en 1998 y ganador del premio regional de cuento del primer concurso regional del cuento Julio Ramón Ribeiro. Los siguientes cuentos que escribió este escritor son los siguientes: Los sicuris del Supaya, Desde un rincón de tu alma, El cangrejo, Crepúsculo, Esquizofrenia, La condenada, Caminando, La misteriosa desaparición de Michelle Huertas, La fraternidad, Remordimientos, El confidente, El piropo y El estudiante enamorado. En uno de sus escritos podemos encontrar la siguiente expresión: tengo ojos en la espalda tengo los ojos en la espalda tengo, en mi espalda están mis ojos, mi espalda está en mis ojos está mi espalda, tengo espalda en mis ojos, cuya expresión podemos encontrar en uno de sus cuentos, que es El cangrejo. Saludando a su persona y familia, iniciamos la entrevista. Empezaremos con la primera pregunta, la cual es: para conocer un poco más de su vida, diga usted de dónde proviene y qué recuerdos aún mantiene de esa época. Bueno, yo soy un escritor puneño. Mi familia es de origen puneña, ¿sí? Es una familia tradicional puneña, ¿sí? Los Cáceres, por lo menos unas 5 generaciones, ¿no?, hemos vivido en Puno, ¿no? Ahora bien, respecto de esto, para el interés de la literatura, ¿no?, me parece importante resaltar que soy nieto de Adrián Cáceres Olazo, ¿ya? Él también fue un escritor, un narrador también puneño, con alguna escasa, con alguna escasa mención en la historia de la literatura puneña. Mi abuelo había escrito un cuento que se llamaba Una tragedia del alcohol, que está en algunos estudios, está consignado en algunos estudios, ¿sí? Por otra parte, soy hijo de Juan Luis Cáceres Monroy, ¿no?, que tal vez haya sido docente de ustedes en la universidad, ¿ya? Entonces, esto hay que verlo con suma, como decía, hay que tomarlo con suma claridad. Yo soy netamente un escritor puneño, de origen puneño. Sin embargo, un aspecto que debe tomarse en cuenta es que prácticamente la mitad de mi vida estoy viviendo en Bolivia, ¿ya? Vivo en Bolivia. Por lo tanto, también, obviamente, tengo una raigambre boliviana, ¿sí? Por eso prefiero yo llamarme un escritor alto peruano, porque entendemos que Puno, ¿no?, Puno, de donde tengo origen familiar, fue parte del Alto Perú, y Bolivia también fue parte del Alto Perú. Entonces, eso hay que verlo con suma claridad y tomarlo muy en cuenta, porque se me ocurre que tal vez por la temática que aborda mi literatura alguien pudiera decir: pero sus temas son bolivianos. No, la verdad que mis temas no solamente son bolivianos, sino también son peruanos, ¿no?, y particularmente puneños. O sea, la historia de mi vida tiene que ver precisamente porque he vivido prácticamente en Puno y en Bolivia la mitad de mi vida en allá y la otra mitad aquí, ¿sí? Ojalá que a nadie se le ocurra pensar que por esta razón, ¿no?, se me quite mi origen puneño. Yo soy un escritor puneño, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, en cuanto a mis recuerdos, la verdad es que son muchos mis recuerdos. La mayoría de ellos de importancia han ocurrido allá en Puno. Mire, aquí hay algún aspecto que debería resaltar mucho. Yo tengo recuerdos incluso hasta de 1 año de edad, o sea, no con suma claridad,
pero sí tengo recuerdos de hasta cuando tenía 1 año de edad, y de eso se sorprenden mis familiares. Por otra parte, por el lado materno, soy hijo de Gilda Ortega Gallegos, ¿ya? Ella es sobrina, para lo que interesa en la literatura, es sobrina de Gallegos, el escritor puneño. Entonces él es, Luis Gallegos es tío mío. Tal vez esto no refleje obviamente el origen de nuestra literatura, pero es de interés señalar esta situación, ¿no? Luis Gallegos es hermano de mi abuela. Entonces, con suma claridad le digo que yo obviamente soy un escritor puneño, ¿sí? De acuerdo. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo inició su interés por la literatura? ¿Qué autores influyeron en su decisión? Bien, esta pregunta es interesante. Indudablemente, quien me instigó, digamos así, a interesarme por la literatura fue mi papá, ¿no? Juan Luis Cáceres Monroy, ya le dije. Él era el viejo, mi papá, tenía una memoria prodigiosa, ¿ya? Él, cuando estábamos almorzando, a las horas de almuerzo, por ejemplo, recitaba de memoria a César Vallejo. Creo que conocía toda la poesía de memoria de César Vallejo. Otro aspecto interesante es que mi papá, a la hora del almuerzo, nos leía siempre obras de la literatura universal, es decir, como sobremesa, por ejemplo, nos leía obras de la literatura universal. Poco a poco él nos fue instigando al interés de la literatura, porque además esa era su especialidad. Por otra parte, mi papá tenía una biblioteca muy completa, muy amplia, ya en cuanto a literatura. Y particularmente, además, él estaba al día con lo que se iba produciendo, publicando en Puno, particularmente en la década del 80, ¿no? Mi papá era básicamente imprescindible en toda presentación que había de los libros de la literatura puneña. Entonces, indudablemente, él, ¿no?, es el que me instigó a amar la literatura. Por otra parte, ocurrió un acontecimiento bastante, como diría, interesante en mi vida. Cuando yo estaba en cuarto de secundaria, resulta que se jugaba el Mundial España 82. Y mis papás trabajaban. Mi mamá había empezado a trabajar como profesora de inicial, y mi papá obviamente trabajaba ya en la universidad. Entonces resulta que ese año, ¿no?, dentro de lo anecdótico, dije, voy a ver todo el Mundial de fútbol, o España 82. Entonces resulta, dentro de lo anecdótico, que ese año no fui a clases, me falté a clases y repetí de año, el cuarto año de secundaria. Al año siguiente, mi papá me matriculó en el mismo colegio, y allí me encontré con un grupo de amigos, ¿sí?, que son amigos ahora de toda la vida. Entonces, en las clases de cuarto año de secundaria, yo iba haciendo caricaturas de todos esos mis compañeros que eran leídas en el recreo del colegio, y eran risas por todo lado. Entonces ellos me instigaron a su vez a que yo me interesara por escribir, porque ya escribía, como le decía, caricaturas que se leían en el recreo, ¿ya? Por otra parte, otro aspecto dentro de lo que me dice, qué autores me instigaron. Mi papá fue comprando una colección de libros que era de una editorial que se llamaba Hispamérica EGA. Era una editorial que había producido todo lo más importante de la literatura juvenil, ¿no? Y me parece que esa editorial fue muy importante en mi interés por la literatura. Tal vez podría contarle otras cosas más, pero sin embargo, ver qué autores más me han inspirado
bueno, entre los grandes que podría mencionar, creo que para mí fundamentalmente fue Gabriel García Márquez, entre otros. Y naturalmente la literatura indigenista y costumbrista en el Perú, que mi papá me hacía leer. Algo importante que debo mencionar además es que cuando le preguntaba algo de interés a mi papá, ¿qué puedo leer sobre esto? Él inmediatamente me decía, busca este libro, busca este otro libro, busca este otro libro, y de tal manera que su conocimiento en literatura fue muy importante para escribir mi literatura. ¿Sí? Entiendo. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Usted planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja surgir sobre la marcha? ¿O en el proceso? Cuando me dice cuando me dice al detalle, esto creo que es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, planificar antes de escribir al detalle, como dice, no es posible. Sin embargo, uno va estructurando una temática en su cabeza, unas ideas en su cabeza, ¿no? Va pensando cómo pueden suceder las cosas y automáticamente uno planifica la estructura de lo que va a narrar, en mi caso por ejemplo, pero va surgiendo naturalmente en el proceso, ¿sí? Ya tenemos la idea cómo vamos a estructurar esto, pero planificar al detalle es muy difícil hacerlo, ¿no? Ok. ¿Sí? Ya. Ahora, la cuarta interrogante es, en todos sus años o hasta el año actual que tiene usted, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir o a la escritura? Ya, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a escribir? Mire, esta pregunta es, y le voy a decir con toda sinceridad, ¿ya? Tal vez no me vayan a creer. Le dedico por lo menos 4 a 6 horas a la escritura diario, ¿sí? Aquí en Bolivia he aprendido, no sé cómo será ya, después de tanto tiempo, he asumido una costumbre, y que es, los estudiantes aquí en Bolivia usan mucho la hoja sagrada, ¿sí? Para estudiar, para amanecer, se pincha mucho, ¿ya? Entonces, eso me permite, esa costumbre, que también es andina, me permite a mí escribir, ¿no? Por las noches, por lo menos unos 4 a 6 horas por la noche, ¿ya? Entonces, eso he aprendido aquí en Bolivia. Ahora bien, mire, escribir no es fácil, ¿sí? Porque además uno tiene que leer, estudiar y otras cosas, ¿sí? Entonces, obviamente puede ocurrir que dentro de ese tiempo, por ejemplo, en ese tiempo pueda haber escrito apenas un párrafo, ¿sí? Un párrafo. U otras veces podemos escribir mucho más, ¿sí? Entonces le dedico ese tiempo a la escritura. Ahora bien, dentro de mi narrativa, no solamente escribo literatura como arte, sino también tengo otras publicaciones de carácter científico que son de mi especialidad, o sea, de la especialidad en Derecho, porque yo soy docente de la Universidad San Francisco Javier, soy docente de Derecho de la Universidad San Francisco Javier. Entonces, aparte de las publicaciones que tengo en literatura, también tengo mucha publicación en cuanto al derecho se refiere. ¿Sí? Ahora vamos con la quinta pregunta. ¿Qué le aporta la escritura y qué género predomina en sus obras? ¿Qué me aporta la literatura? Bueno, para mí la literatura es un goce en realidad, un disfrute, ¿sí? Bueno, y escribirla también. ¿Qué géneros predominan en mi literatura? Bueno, yo escribo, no sé cómo responderle esta pregunta. No solo escribo cuento, he escrito cuento, estoy escribiendo novela ahora. Tengo ya 2 novelas que son inéditas. Una de ellas, El loco y los pichones de María, me comentan que se va a publicar en Puno, gracias precisamente a José Luis Velázquez Garambel y a Puno, ¿ya? Pero también escribo
como le dije, literatura científica, eso quiere decir en las ciencias del derecho. ¿Qué es lo que predomina en mi escritura? No sé si es el género del ensayo o es el género del cuento o es el género de la novela. Creo que tengo más publicaciones en derecho que en literatura, ¿no? Pero veamos, ¿no? Con la publicación de esta novela en Puno se da el salto, en mi caso, a la escritura de la novela. Como dije, se titula El loco y los pichones de María. Y en el momento estoy acabando otra novela que se llama Los benditos, o que se titulará Los benditos alelíes, que es sobre los últimos días de Juana Zurduy de Padilla, una heroína de la independencia americana, mujer aquí en Bolivia, y el paso de Bolívar precisamente por el sur, por el Alto Perú, y Sucre además por aquí, estuvo por aquí, y también Manuelita Sáenz, que como usted conoce, es la pareja de Bolívar, uno de los grandes amores entre los dos que tuvo, su primera esposa, y Manuelita Sáenz, que estuvo también aquí por Bolivia. Esa novela la estoy por concluir, tendría 2 novelas, por lo tanto, creo que hemos pasado al género de la novela sin dejar de lado además la escritura, que como le dije es ensayística, y además los cuentos que ya tengo escritos. ¿Sí? Okay. Y ahora pasemos a la sexta pregunta. ¿Para qué tipo de lectores escribes? ¿Algún género literario que te apetezca experimentar y aún no se atreve? Bueno, mire, esto es interesante. ¿Para qué tipo de lectores escribimos? Yo creo que en mi caso busco ser leído por cualquier tipo de lector, ¿no? Incluso en mis escritos de derecho. Trato de que mi escritura sea sencilla, comprensible y que llegue a todo el mundo, ¿sí? En eso. Ahora bien, ¿qué género no me he atrevido aún a escribir? Bueno, ¿sabe qué? Creo que es la poesía, ¿ya? Tengo algunos poemas escritos, ¿no?, que todavía no me he atrevido a publicar. Deben ser una docena de poemas, ¿no? Los encuentro, creo que tengo satisfacción en esos cuentos, pero todavía en esos poemas, le digo, pero todavía no me atrevo a publicarlos. O sea, en algún momento los voy a publicar. La poesía para mí es, como diría, un género que me cuesta mucho cultivar y además también leer, ¿sí? Entonces creo que ese sería el género en la poesía, aunque le digo, como le comento, debo tener una docena de poemas que no se han publicado. O sea, eso es lo que tengo ahí. Entonces, atreverme a eso, bueno, ya me he atrevido, pero el problema es que obviamente todavía es para mí. No quiero lanzarlo al público, pero he escrito poesía. O sea, ese es el género que todavía tal vez en el cual no haya incursionado, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué significó para usted ganar el premio del segundo concurso nacional de narrativa, denominado Carlos Medinaceli, en 1998? ¿Y qué cambió en su vida y qué premios más obtuvo? Bueno, este premio lo gané en 1997 y se publicó el libro en el 98, ¿ya? Significó mucho para mí, en principio. ¿Por qué? No solamente por la importancia del premio, no, sino porque ese año, el 98, es que se produce mi primera publicación, ¿ya? Yo ya había escrito antes varios cuentos y había ganado algunos cuentos por algunos premios. Por ejemplo, en el 87, tal vez esto no sea premio, obtuve una mención honrosa en los primeros Juegos Florales del Instituto Superior Pedagógico de Puno en 1987, con el cuento Los sicuris del Supaya. Después, recordando, en el 94 gané el premio Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, que fue
un concurso regional en Puno convocado por la alcaldía de Juliaca con el cuento, a ver, ¿cuál era? Con el cuento, creo que era, espérame un ratito, déjenme recordar. Bueno, no recuerdo el cuento. ¿No? Luego, también el primer premio en los Juegos Orales de 1995, organizados por la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Cuando era estudiante de Derecho allí. Recuerdo que ese año en el nivel de estudiantes yo gané el primer premio, y el primer premio también lo ganó en el nivel de docentes Feliciano Padilla, en ese año. Luego, obviamente, el premio Carlos Medinaceli, que usted conoce, una mención honrosa en 1997 aquí también, el premio Tristán Maroff, entre otras distinciones, ¿no? Ahora bien, ahí respecto de esto, obviamente los premios son importantes porque te hacen conocer. Vea usted, publico en 1998, sin embargo ya había escrito yo antes, ¿no? Y yo empecé a escribir en 1983, ¿ya? Cuando tenía 16 años. Ahí sale mi primer cuento, que es Los Sicuris del Supay en el 84, creo que fue, ¿no? Y que luego fue ganador en el premio de los 1987 que le mencioné, ¿sí? Hola. Ahora, todos esos cuentos los puede encontrar usted en el volumen de Cantando Siglos, que fue publicado en la Biblioteca Puneña, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué opina usted de la literatura puneña hoy en día? Bien, esta pregunta es bastante interesante. Yo intento estar al día con lo que se va produciendo en Puno. Bueno, en Puno tiene una tradición literaria muy significativa, muy importante, particularmente en poesía, ¿ya? En poesía Puno ha destacado siempre, ¿ya? Ha destacado siempre. En narrativa también ha destacado, ¿ya? Pero hay un proceso de ruptura respecto de la narrativa en Puno, ¿no? Se ha consolidado, de acuerdo a Feliciano Padilla en sus estudios que realiza, hay un periodo de consolidación de la literatura puneña que se daría en la década del 80. ¿Sí? Hay mucha producción en la década del 80 en cuanto a publicaciones en el género de cuento. Ahora bien, hay algo que quiero resaltar en Puno. La tradición que nosotros no teníamos era básicamente en novela, ¿sí? Obviamente se publicaron antes algunas novelas en Puno, pero en el género de la novela no hemos destacado mucho. Sin embargo, creo que en el momento, y eso es lo que quiero comentar, en el momento actual, podemos ya hablar de una novela puneña, ¿sí? No, con las publicaciones de varios que podría mencionar, por ejemplo, las publicaciones, según lo que pueda recordar en el momento, las publicaciones de Feliciano Padilla, aquí están Los Montesinos, El Profeta que incendió la pradera, Cristian Reynoso, Febrero Lujuria, el profesor Flores Ayra ha publicado varias novelas. Y particularmente lo que quiero resaltar, ¿ya? Lo que quiero resaltar es que en el momento actual se ha producido un fenómeno bastante interesante con la publicación de la novela Los Tupac Amaru de Omar Aramayo, ¿ya? Creo que esa novela de Omar Aramayo significa ya que podemos hablar de una novela auténticamente puneña, por el carácter que ha surgido de su publicación. Creo que ya por la tercera o cuarta edición, o sea, es una novela sumamente interesante, ¿no? La que ha publicado Omar Aramayo, ¿no? Con eso se consolida, creo, la novelística puneña. Ahora bien, de acuerdo a esto, hay que señalar
que a partir de ello corresponde obviamente a los escritores puneños ir desenvolviendo, desarrollando ya esa novela que podemos decir que es novela puneña ya, el género en el cual no habíamos todavía incursionado, porque como dije, la poesía es de una calidad, puneña es de una calidad indiscutible, ¿sí? Nos faltaba la novela. Creo que en el momento podemos decir que ya podemos hablar de una novela puneña, ¿sí? Eso tal vez sea lo más importante a resaltar en el momento, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pautas ¿qué pautas debe considerar una persona que está sumergiéndose en la literatura peruana? Esa es una pregunta bastante difícil de responder. ¿Qué pautas? ¿No? ¿Qué cánones? Tal vez podríamos decir, ¿qué cánones podríamos respetar, buscar en la literatura puneña o en la literatura peruana? Mire, le digo que esto es difícil de responder porque han habido diversos géneros. Si hablamos de la literatura peruana, ha habido diversos géneros en los cuales se ha incursionado. Obviamente, creo que Mario Vargas Llosa es fundamental en la literatura puneña, pero Mario Vargas Llosa expresa, si usted quiere, una corriente, digamos así, ¿no? Básicamente centralista. En el Perú se ha desarrollado mucho la literatura a nivel, ¿cómo diría?, a nivel descentralizado. Un interesante estudio, varios interesantes estudios que podemos encontrar son las publicaciones de Jorge Flores Aybar en cuanto a sus estudios. Él hace una periodificación de la literatura en dos periodificaciones en realidad paralelas. A mí me parece interesante leer los aportes de Jorge Flores Aybar en ese sentido, porque entiendo que su periodificación básicamente es una periodificación que realiza él en base a el desarrollo de las contradicciones, digámoslo así, o sea, una periodificación contradictoria, ¿no? O sea, que tiene dos elementos, ¿no? La literatura tradicional peruana, digamos así, la literatura andina que ahora es portentosa. Entonces yo recomendaría leer los estudios de Jorge Flores Aybar. Creo que uno se denomina, hablando de memoria, literatura y violencia en el Perú, por ejemplo. Ahí tiene una interesante periodificación. Entonces, yo antes de hablar desde mi punto de vista sobre las pautas, yo recomendaría que lean los libros de Jorge Flores Aybar, entre otros también, ¿no? Que tiene un estudio interesante respecto de la literatura peruana. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a entrar a fondo sobre sus escritos, teniendo en cuenta el cuento del cangrejo, Remordimientos y la más reconocida, que es El Condenado. A la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió la idea del cangrejo, Remordimientos y El Condenado? ¿En qué se basó para escribirlos? ¿Y qué representan cada uno de sus escritos? Bueno, en principio, El Cangrejo es, creo, el cuento que mayor reconocimiento ha tenido, ¿sí? Es el que más se resalta, es el que más ha sido comentado en Puno particularmente, ¿sí? En Puno particularmente. Bueno, hay en los estudios que se han hecho, por ejemplo, según he leído, Jorge Flores Aybar comenta el cuento, Feliciano Padilla también en sus antologías, y entiendo también que José Luis Velázquez Bagarambel en su libro, que no tengo, creo que se titula Beso de Lluvia o algo así, ¿no? Lo han comentado, ¿sí? Entonces este cuento, a ver, ¿qué podría resaltar de este cuento? Bueno, en principio su lenguaje surrealista, como dice la presentación del libro original, ¿no?
el lenguaje, el tratamiento del lenguaje allí, ¿no? Y además que refleja, mire usted, una intencionalidad de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo, o sea, prácticamente podemos decir que algunas personas, o las personas que buscan transformar el mundo, ¿no? Que es lo que debemos hacer, ¿no? Son vistos como el cangrejo, ¿no? Como el cangrejo, ¿sí? Entonces, hay esa intencionalidad, ¿no? Por debajo, sin querer señalar, ¿no? Y básicamente es remordimientos, también es un cuento surrealista, ¿no? Y finalmente la condenada, no es el condenado, la condenada. Este cuento es bastante interesante. Hay que ver en la condenada el desenlace inesperado, ¿no? Que no se lo ha entendido básicamente. A ver, voy a decir, supuestamente en la condenada, un automovilista que viaja de Juliaca a Puno se encuentra en el camino con alguien que cree que es un espectro, que es Mónica, ¿sí? Que era un cuento, que era una leyenda que se contaba en Puno en esos tiempos, que había un personaje espectral que se subía a los automóviles de las personas en ese camino. Pero vea usted el desenlace inesperado. Al final no había sido un espectro. Puneña, usted como yo sabe que en Yanamayo hay, ¿cómo le diría? Hay un lugar donde viven, donde prestan sus servicios algunas mujeres. Se baja la condenada y resulta que no había sido un espectro, sino una señorita que trabajaba allí. A ver, lee el cuento y se va a dar cuenta. Creo que algunos no han entendido. He visto, por ejemplo, un comentario que hizo Vladimiro Centeno, muy interesante, por supuesto. A él le agradezco su comentario, que fue publicado, pero que no ha entendido el final inesperado. A ver, léanlo eso, vean esos aspectos para comentar. Ya. Ahora, tal vez no hemos mencionado algunos de sus escritos. No sé si usted nos puede mencionar y decir qué es lo que refleja. ¿Sabe que yo preferiría que los intérpretes sean los lectores, ¿ya? Sean los lectores, porque la verdad, como le digo, cuando he leído comentarios sobre mi narrativa, he encontrado algunas cosas que tal vez ni siquiera yo había pensado que lo estaba expresando en el contenido de mi narrativa. Entonces, quien debe interpretar, quien debe ver es el lector, ¿sí? La intencionalidad obviamente es mía, es subjetiva, ¿sí? Pero también me gustaría que ustedes comenten esos aspectos, ¿sí? Está bien. Ahora, ¿qué significa para usted el tema del surrealismo y qué impresión tiene acerca del vanguardismo en el Perú, especialmente en Puno? Bueno, mire, el tema del surrealismo es interesante porque a partir del surrealismo se rompen cánones. Sin embargo, no quiero profundizar, ya conoce usted algo sobre esta pregunta y en una entrevista anterior que le envié, ¿no? Tal vez tomar en cuenta esto. En cuanto al vanguardismo en el Perú, quiero ponerle como ejemplo lo siguiente. José Carlos Mariátegui en el Perú, en la década del 20, tenía a su cargo dos revistas suyas. Una era Amauta y otra era Variedades, ¿sí? En Amauta, la intención, de acuerdo a lo que se lee, en cuanto a las presentaciones que realiza de las dos revistas, en Amauta lo que busca Mariátegui es buscar el pensamiento afín, pensamiento que después fue llamado vanguardista. Creo que el vanguardismo tiene con suma claridad, ¿cómo le diría?, la intencionalidad política de transformar el mundo. Eso
se reflejaba en Amauta. Y allí podemos ver que encontramos lo que se denominó la literatura vanguardista. En Variedades, el Amauta publicaba artículos de interés general. Ahora bien, respecto del vanguardismo, un interesantísimo ejemplo es siempre Vallejo, César Vallejo. ¿Ya? César Vallejo, en toda su poesía encontramos el reflejo de su postura vanguardista política. Sin embargo, no hace una escritura panfletaria, ¿ya? Pero su intencionalidad obviamente es la asunción de una postura política. No hay que separar al escritor de la persona. Es un error en el cual se cae, ¿no? En Churata encontramos algo similar. Churata podemos también decir que es expresión de la literatura vanguardista, particularmente en Puno. Y básicamente Churata, precisamente por sus concepciones políticas, ¿no?, sufrió destierro en Bolivia. Estuvo aquí mucho tiempo en Bolivia, ¿sí?, pasando penurias, etc. Entonces eso es importante ver. Entonces, el vanguardismo, con el ejemplo que le pongo, se expresa básicamente en eso, ¿no?, que Mariátegui consideraba los afines, los de pensamiento neto, aquellas personas que estaban dispuestas en ese momento a transformar el mundo, no solamente en los hechos, sino a través de su narrativa. Es importante ver esa característica del vanguardismo, que no es necesariamente una literatura panfletaria, sino una literatura muy bella. El mejor ejemplo del vanguardismo es obviamente César Vallejo. En Puno, por ejemplo, Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, ¿sí?, o en todo caso también Churata, que acabo de mencionar, ¿sí? Okay. Ya. Ahora, para terminar, un consejo que usted le daría a un autor que se enfrente a escribir su primera novela. Mire, el primer consejo. Bueno, no sé cómo yo podría aconsejar. Apenas tengo dos novelas, veamos, y todavía son inéditas, ¿sí? O sea, todavía puedo decir que tal vez no sea considerado un novelista, ¿sí? Aunque Jorge Flores Aybar, ¿no?, en su última novela, ¿no?, agradeciéndole a él el ojo del puma de piedra, me menciona en una parte, dice: Adrián Cáceres, novelista joven, ¿no? Ya no tan joven, porque ya pasó los 50 años, ¿no? Ya Jorge Flores Aybar en esa su novela, ¿no?, a la cual le agradezco, y ya también le tengo mucho cariño, por si acaso. Saludos a Jorge Flores Aybar y también a Feliciano Padilla, ¿no? Ahí me menciona como novelista. Sin embargo, lo que podría decir a cualquier narrador, lo primero es leer mucho, ¿ya? Leer mucho novela. Sin leer no se puede escribir, es muy difícil escribir, sería muy difícil escribir. ¿Qué vas a escribir si no lees?, ¿no? Entonces, como dije en alguna oportunidad, cuando lees y lees y lees, podríamos decir que por ósmosis, ¿no?, se te va entrando, o por ósmosis vas adquiriendo, ¿cómo diría?, la pericia para escribir, ¿sí? Si no leyeras, ¿cómo podrías imaginar las figuras literarias en tu cabeza? Es que el ejemplo es siempre los anteriores escritores. Leer mucho es importante. Mucha disciplina también es importante. O sea, esto quiere decir sentarse a escribir. Puedes estar horas de horas sin que escribas una letra, pero es importante esta situación, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y otro ejemplo importante, yo creo que también esa disciplina en cuanto al estudio de la literatura ha hecho de Mario Vargas Llosa un grande, porque Vargas Llosa se ha hecho estudiando literatura, ¿no? Él se ha hecho así, hasta que ahora es un escritor obviamente genial. Pero ocurre en otros casos, por ejemplo en el caso de Gabriel García Márquez, para citar algo. Para mí también García Márquez es genial, pero su genialidad es natural, Entonces también
se requiere todo eso. Lo principal es leer, leer, leer. Si no se lee, no puedes escribir. ¿Sí? Ya. Bueno. Bueno, agradecerle al escritor y narrador Adrián Miguel Cáceres Ortegas por brindarnos su tiempo y también por permitirnos conocer un poco más de su vida en el campo de la literatura. Muchas gracias a ustedes. Saludos a José Luis Velázquez Garambel, ¿ya? Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y estoy siempre pendiente de lo que se publica allá en Puno. Trato de estar al día en lo que se publica allá en Puno. Tal vez en alguna otra oportunidad en que tengamos mayores medios, porque estamos hablando por llamada telefónica, ¿no? Lo que dificulta un poquito, ¿no?, la espontaneidad de la entrevista, podamos conversar mejor. El agradecido soy yo a ustedes por su interés. Un fuerte abrazo a los estudiantes de literatura de allá de Puno, ¿no? Y particularmente a los muchos amigos que tengo allá, escritores puneños, ¿no?, a quienes recuerdo siempre, a quienes quiero que ustedes le hagan llegar mis saludos. Lo primero que debo realizar es un agradecimiento sincero, ¿no?, a ustedes por su presencia y naturalmente a nuestra célula de docentes para ponerme en contacto con ustedes respecto a esta nueva producción mía, ¿sí? La verdad debo decirles con toda humildad, ¿no?, cada uno de los nuevos libros que voy sacando los quiero, ¿no?, porque son producto, ¿no?, es como si uno los diera a luz, ¿sí? Es prácticamente el dar a luz, ¿no?, algo. Y de pronto se me ocurre ver algunas cuestiones respecto de interpretación del derecho. Y lo primero que tengo que decir es reafirmar lo que el doctor Ardaya ha señalado. El derecho civil es un derecho romanista. De eso no cabe la menor duda. El derecho civil boliviano va a seguir siendo romanista. Si es que se promulga una nueva constitución, un nuevo código civil, tengan la seguridad, y si quieren se los puedo jurar, el derecho civil va a seguir siendo derecho civil romanista, va a ser derecho civil europeo. En principio, por varias razones. Primero, me permito citar el artículo 5 del nuevo Código Procesal Civil. El nuevo Código Procesal Civil dice que el objeto de las normas procesales es lograr los derechos reconocidos por la norma sustantiva. ¿Y cuál es la norma sustantiva? Ustedes conocen, es el Código Civil. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros hablamos del pluralismo jurídico, en los nuevos procesos de codificación en Bolivia, que se están denominando la codificación Morales, ¿no?, estamos retornando naturalmente a lo anterior, es decir, estamos hablando básicamente de un derecho civil romanista. Primero. Segundo aspecto, en el contexto también tenemos que manifestar. El doctor Ardaya ha dicho con suma claridad que el derecho civil tiene por objeto la propiedad privada, ¿sí? Y la propiedad privada es una imposición europea. Lo planteamos con toda claridad en el libro. La conquista tuvo primero por objeto derrotar toda forma de organización política existente aquí, para imponer, obviamente, como consecuencia de la guerra, imponer un sistema de propiedad. La propiedad privada no existía antes de la llegada de los españoles. La propiedad privada, tal y como la conocemos ahora, no existía antes de la llegada de los españoles.
Eso en principio. Entonces llegaron los españoles y de generación en generación, en generación en generación, esa propiedad es la que la hemos heredado. ¿Sí? El antecedente histórico de esto es de la propiedad privada, porque el derecho civil es propiedad privada. ¿Ya? Bien, eso hay que tenerlo con suma claridad. Otro aspecto que hay que ver es el siguiente, o sea, ¿cómo realizamos interpretación en el derecho? Porque el derecho es una ciencia. Miren ustedes, varios, digamos, estudiosos del derecho le quieren negar, han intentado quitarle la calidad de ciencia al derecho. O sea, dentro de nuestra, diremos, de nuestro propio círculo, han habido autores que dicen que el derecho no es ciencia. Sin embargo, voy a ponerles el ejemplo de lo que Thomas Kuhn llama los paradigmas científicos, ¿ya? Y que luego desarrolla Ronald Dworkin. Fíjense, es un autor norteamericano, ¿ya? Y no por eso no lo vamos a ver, porque el derecho se va desarrollando. Entonces, cada momento de la historia del derecho o de la historia de la humanidad, en concreto en ciencias sociales, está guiado, de acuerdo a Thomas Kuhn, por un paradigma científico. Por eso puedo decirles, por ejemplo, que el derecho de la sociedad esclavista no era el mismo que el derecho actual. ¿Sí? O sea, el paradigma científico en la sociedad esclavista era diferente al paradigma científico actual. Por decirles algo que siempre le digo a mis alumnos. El concepto de persona, ¿qué es la persona? La persona es el sujeto de derechos, ¿sí? Y nuestra Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, ¿sí? Entonces, la condición única y suficiente para ser persona, en nuestra actualidad, ¿qué es? Pertenecer a la especie humana. ¿Sí? En el esclavismo no ocurría lo mismo. El esclavo era un ser humano. Sí, era un ser humano. Era parte de la especie humana. Pero era sujeto de derechos. No era persona. ¿Entienden? Con eso quiero decir que cada momento de la historia tiene un paradigma de interpretación.